Sabemos que existe la dualidad en este mundo, además es necesaria. Entendemos como la dualidad como esas dos fuerzas contrarias en un extremo y en otro. Te he hablado ya muchas veces de esto, pero no es eso de lo que hoy vengo a hablarte. Es importante que hagamos esta introducción y que entendamos que vivimos en un mundo donde hay sombra y donde hay luz, donde hay personas haciendo el bien y personas haciendo el mal, donde está el miedo y está el amor. Y a través de estas dos fuerzas contrapuestas, que podemos entender como necesarias y complementarias entre sí para nuestra evolución, es como el alma aprende, es como el alma crece. Y este es el inicio de este entrenamiento para lo que vengo a explicarte. Para entender cómo vamos a experimentar la empatía es muy importante este entreno, es muchísimo, muy de los más importantes posiblemente que puedo ofrecerte, porque voy a hablarte de la empatía en tiempos de división, en tiempos de dualidad, que realmente siempre hemos estado de alguna manera divididos, enfrentados, confrontados y en esa polaridad debido a un sistema de control que le interesa seguir manteniéndonos divididos, seguir manteniéndonos en esa percepción ilusoria de la mente, que es hacernos creer que estamos separados entre sí porque pensemos cosas diferentes, tengamos diferentes opiniones, ideologías o lo que quiera que sea. Por eso hoy vengo a explicarte la verdadera empatía, tan importante, tan necesaria y mucho más en los tiempos en los que nos encontramos. En este nuevo día voy a explicarte un entrenamiento fundamental. Mi nombre es Luis Garre, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor y estoy aquí para despertar a una mayor conciencia a través de la energía de la luz, a través de la energía del amor y haciendo el bien, porque yo lo estoy decidiendo libremente, todos tenemos libre albedrío para elegir ser oscuridad, ser luz, hacer el bien o hacer el mal. Lo que ocurre es que cada persona en su libre albedrío va a recibir unas consecuencias diferentes o determinadas en base a lo que elija y lógicamente el plan de ascensión espiritual propone el bien, propone el amor y el plan involutivo de la oscuridad que va a tratar de parasitar, de someter, de aprovecharse de otras fuerzas, en este caso la fuerza de la luz, pues va a ser elegir hacer el mal, perjudicar, mirar solamente por uno mismo, en su propio ego o por los propios privilegios en la materia, sin importar si está perjudicando o dañando a otros seres humanos. Esa sería, así podríamos entender la oscuridad o hacer el mal también en lo que sería el ambiente, el plano materia, ¿vale? Para que entendamos exactamente cómo funciona cada fuerza. Pero todo depende del libre albedrío que cada persona tiene. El alma se experimenta, se transforma a sí misma, se mejora, evoluciona o se estanca o incluso involuciona eligiendo ser oscuridad. Pero todo está bien, como te digo, todo está bien en la creación, todo es necesario y ahora viene la parte más importante del entrenamiento, que es aplicar la empatía. Y te voy a dar 3 claves fundamentales para que empieces a aplicar la empatía en tu entorno más cercano, en tus relaciones. Tan importante hoy en día entender qué es la empatía en realidad, empezar a aceptar a todas las personas en su diferencia, entendiendo que la diferencia precisamente es lo que nos enriquece y es lo que nos hace crecer. Nosotros somos diferentes precisamente porque estamos aprendiendo, interactuando los unos de los otros, eligiendo, viendo a las demás personas, inspirándonos, viendo lo que no queremos hacer, cómo no queremos comportarnos. Por eso la diferencia es lo que nos va a enriquecer. Pero no puede servir para bajar nuestra vibración, no puede servir para confrontarnos, para dividirnos y para que caigamos en esa ilusión de creernos separados de los demás o diferentes o mejores. En definitiva, la empatía es la clave y yo creo que la enseñanza más importante también que vinieron a traernos los grandes maestros, los grandes avatares espirituales. ¿Cómo se trabaja la empatía en un momento de polaridad como en el que nos encontramos? Pues tenemos que saber, punto número 1, que cada alma, cada ser humano, cada alma encarnada en el plano Tierra es libre, tiene la ley de la libertad en sí. Eso quiere decir que todo ser humano es libre y soberano de su propia vida, que no hay nada ni nadie externo que le pueda privar de esa libertad. Es libre de elegir su experiencia en la existencia material.
Absolutamente todo ser humano decide libremente qué aprendizaje ha venido aquí a experimentar y qué va a hacer, ¿vale? Eso engloba todo, engloba que todos tenemos libertad de pensamiento, libertad de ideologías políticas, de opiniones, de creencias religiosas, de seguir una cultura u otra, absolutamente todo. Así que el inicio de la empatía es entender que todos somos libres, que podemos elegir nuestra experiencia de aprendizaje y no hay nada ni nadie que nos vaya a decir cuál debe de ser nuestra experiencia de aprendizaje. El segundo punto de la empatía, de la verdadera empatía espiritual, es entender que nadie puede imponer ni gobernar sobre nadie, ¿vale? Este sería el siguiente punto fundamental. Eso quiere decir que hay una ley divina, la ley del libre albedrío, la ley de la libertad de las almas de elegir continuamente la experiencia que quieren vivir, y esa ley divina, ley de libertad universal, va a ser la primera, digamos que es la ley más importante de la existencia del ser humano, en este caso como ser humano que somos aquí en el plano Tierra. Pues esa ley primera dice que nadie puede violar la libertad de otro ser humano o no respetarla o tratar de imponerle algo a una persona sin su voluntad, sin que ella quiera hacer eso. Solamente desde la parte de la sombra, desde la parte de la oscuridad involutiva, desde esos seres humanos que han elegido hacer el mal, ser sombra, ser oscuridad en este mundo, solamente desde esa energía va a existir esa posibilidad de tratar de querer imponer a otra persona algo, de limitarle su libertad, su libre albedrío. Solamente va a poder ser posible desde esa energía, nunca desde la luz. Por eso nunca vas a ver que un ser de luz trate de imponer, de convencer, de manipular, de someter a ninguna otra persona, porque entonces no sería directamente un ser de luz, no estaría trabajando desde esa energía. Así que nadie puede imponer, nadie puede restar, manipular o violar directamente ese libre albedrío sobre ninguna alma encarnada. Esa es una ley que dice que por eso sabemos que el sometimiento, la esclavitud, la imposición siempre llega de un interés de oscuridad. Pero ¿qué ocurre? Que la oscuridad se transforma, se disfraza de luz para a la hora de engañarnos, de manipularnos, de convencernos. Lógicamente, la oscuridad no se presenta en forma de oscuridad y nunca en un sistema como el que conocemos. Lo va a hacer diciéndote que es por tu bien, que es por el bien común, que esto es lo que se tiene que hacer, que ahora hay que tomar esta medida o esta otra, y nunca te lo va a hacer directamente de forma explícita, porque conocen perfectamente la ley del libre albedrío y tratan de esquivarla continuamente. Por eso son expertos en persuadir, en convencer, en manipular, tienen estrategias muy avanzadas a nivel de psicología para, conociendo el comportamiento humano, cómo sentimos, cómo nos comportamos, utilizar todo eso, en este caso en nuestra contra. Por eso muchas veces esos engaños para que alguien haga algo que no quiere o de lo que no está totalmente convencido, en eso es experto el sistema de control en el que vivimos. Utiliza esa psicología persuasiva y nos conduce hacia lo que sería nuestra mente más instintiva, esa mente reptiliana que cuando el ser humano está en un mecanismo de supervivencia, está alterado por el miedo, por la preocupación, es muy fácilmente manejable, lo estamos viendo, es muy fácilmente manipulable y como te decía lo estamos viendo continuamente mucho más en estos días. Es muy fácil a través del miedo dirigir, manipular a una persona a que haga algo, incluso sin que no esté convencida totalmente de ello. Y así es como trabaja la sombra, la oscuridad, y en este caso las personas que tratan de hacer el mal. Hacer el mal al final es tratar de controlar a otras personas para obtener beneficios, en este caso en la materia, porque estamos en la materia, a través de ese control. Y eso nunca va a venir de una energía de luz. Por eso una energía de luz siempre va a trabajar en la empatía, en la aceptación, en el respeto por la diferencia, por lo que haga cada persona, pero sin imponer a otro ser humano, ¿vale? Esta es la diferencia
clarísima, pero cuando estamos en esa mentalidad, en esa supervivencia, en ese estado de mecanismo de supervivencia activado, que nos mantienen continuamente con ese mecanismo activado a través del miedo, de las guerras, del caos, de la preocupación, de los medios informativos llenos de negatividad diariamente, así es como se mantiene nuestro sistema reptiliano, ese cerebro reptiliano siempre en defensa, en mecanismo de defensa, siempre en miedo, y así es como luego la persona es muy manejable y busca salvadores, busca a alguien que le ayude, que le salve, que le proteja, y se hace dependiente. Aquí es donde caemos en la gran trampa, en la trampa de la dependencia externa hacia un sistema, hacia unos políticos o hacia lo que quiera que sea, y nosotros cuando dependemos, cuando empezamos a buscar un salvador o queremos que alguien nos salve la vida, lo que estamos haciendo es ceder todo nuestro poder creador fuera y que hagan con él exactamente lo que quieran. Ahí va a depender en qué manos cae. Si cae en las manos de la oscuridad, que va a ser quien quiere ese poder, pues va a manipularte, va a manejarte y va a hacer contigo lo que le dé la gana. Así que es muy importante que entendamos que nadie puede imponer ni gobernar la vida de nadie. Y la tercera regla de la empatía, ya para cerrar el círculo de lo que sería la empatía verdadera en la vida del ser humano, que la quiere practicar de todo corazón, es entender que ser diferentes entre nosotros no nos debe hacer sentir que somos distintos. Y quiero explicártelo, porque parece que es lo mismo lo que te estoy diciendo, pero absolutamente no lo es. Por eso te decía al principio que la diferencia es tan importante, la diferencia nos ayuda a enriquecernos entre nosotros, pero que nosotros seamos diferentes, que pensemos diferentes, que sigamos unas creencias distintas a las de otras personas, familiares o incluso amigos, ideologías políticas, religiosas, que hagamos cosas diferentes, no quiere decir que seamos distintos en esencia, simplemente estamos en nuestra propia experiencia y lo que tenemos que aprender es a respetar la experiencia de cada ser humano, su opinión, su creencia, sus pensamientos. Esto es lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera empatía. No nos hace distintos, no nos hace nunca distintos que pensemos diferente o tengamos un punto de vista distinto al de otra persona. Seguimos siendo almas, seguimos siendo todos uno, seguimos siendo lo mismo, la misma esencia, y tenemos que respetar continuamente eso. Utilizan la división, utilizan la confrontación desde un sistema de control, siempre ha sido así, y nosotros el problema es que seguimos cayendo en la trampa. Por eso nos discutimos entre nosotros cuando vemos que una persona piensa diferente a nosotros. Pero es muy importante que entendamos esto, que entendamos que la diferencia nos hace evolucionar, nos hace ser mejores, nos hace entender lo que queremos y lo que no queremos en base a lo que vemos de cada ser humano. Y así es como nosotros iniciamos nuestro propio camino, nuestro propio sendero de evolución. Pero necesitamos ese contraste de la oscuridad, de la luz, de la persona que lo hace bien, de la que lo hace mal, de la que engaña, de la que es transparente, de la que es sincera, de la que no lo es. Todo eso es muy importante porque es lo que a nosotros, como te digo, nos va a enseñar a crecer. Esto es muy importante, pero no nos va a separar de esa alma. No tenemos que vernos diferentes, no tenemos que entrar en conflicto, entrar en división, porque eso al final lo que hace es lo de siempre, que baje nuestra vibración, que caigamos en el estado de supervivencia, en el miedo, y que seamos nuevamente mucho más fácil de manejar. Es esa programación mental que utilizan continuamente y de forma cultural el sistema de control en el que vivimos, que nos hace creer que somos diferentes por vivir en un país distinto, por tener una raza distinta, por tener un idioma distinto, por tener una economía distinta. Todo eso lo utilizan siempre en nuestra contra y seguimos distraídos, seguimos cayendo en la misma trampa. Así que tenemos que salir ya de esa trampa, y de esa trampa se sale solamente a través de la empatía auténtica, como la que te estoy mostrando en este entrenamiento. Hay que salir de la trampa de estos oscuros que siguen tratando de perpetuarse en el control, en el poder, utilizando siempre el divide y vencerás, la distracción en tonterías, donde está enfocada la mayoría de las personas,
para no trabajarse en ellas, para no mirarse a ellas mismas, a su vida, decirse qué quieren hacer de verdad, empoderarse y dirigirse hacia la vida que quieren vivir. Esto es lo mejor que podemos hacer, junto con la empatía, la superación personal, tener un propósito de vida es fundamental. Así es como despierta al ser humano, así es como se da cuenta de todo lo que está ocurriendo en realidad en este mundo, y así es como podemos ayudar mejor a todos nuestros hermanos, que son todas las almas encarnadas. Siempre lo he dicho, no es una guerra entre el que tienes al lado, para nada. Piense diferente a ti, tenga otras opiniones o haga otras cosas diferentes a ti, sino que es una guerra encubierta que está entre un 1%, que son personas que están haciendo el mal, que son las que dirigen este sistema, y el 99%, que somos todas nosotras, que estamos tratando de despertar y darnos cuenta cuál es la verdadera naturaleza de la realidad que está ocurriendo aquí en este plano. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo más tipos de entrenamientos así, para seguir despertando a una mayor conciencia. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que ahora lo apliques a tu vida esta enseñanza, que vas a ver que cambia todo, cambia tu vibración, cambia la vibración alrededor de todas las personas, porque es pura magia. Así que muchas gracias por estar ahí. Si ahora quieres profundizar en todo lo que sería la enseñanza que puedo aportarte, aquí tienes la trilogía Eres Alfa y Omega. Te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa que te va a llegar con la caja, todo diseño que te voy a enviar, estés donde estés en cualquier parte del mundo. También tienes la oportunidad de entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada. Te dejo debajo del vídeo un enlace para más información. Gracias de todo corazón por querer seguir mejorando tu vida. Seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor. Que pases un feliz día. Mi alma saluda a tu alma.